transporte me tengo que ir. Bueno, hermanos, vamos a ver entonces allá en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. En nuestras Biblias vamos a ver algo de este libro, de esta carta, ¿verdad? Que Pablo le envía a la iglesia de los Corintios. Capítulo 12, versículo 20, vamos a estar viendo. Voy a dar lectura ahí en estos versículos, desde el versículo 20 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios, desde el versículo 20 al 27. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que para que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a ver, hermanos, ¿verdad? El propósito de los dones, ¿verdad? El propósito de los dones que tenemos cada uno de nosotros. El propósito de los dones. Vamos a orar. Padre, por favor, ayúdanos, Dios mío, en esta tarde. Dios santo, gracias porque hoy nos da la oportunidad, Dios, en la libertad. Dios, qué bendición tener esa libertad de podernos congregar y no, Dios, estar asustados o estar temerosos de que alguien puede venir o que hay persecución o que, Señor, que no tengamos esa libertad que tenemos nosotros en Uruguay. Gracias porque ahora, gracias a ti, Señor, tenemos esa libertad acá, y Dios, gracias porque nos das la bendición de tener un lugar donde congregarnos. Dios, favor, bendice por favor tu palabra, Dios. Ruego por cada uno de mis hermanos, Dios, tú hables, Padre, por favor, uses tu palabra para tu gloria, Señor, y bendice a los niños. Ayuda también la clase con los niños, Padre, a tu iglesia en general. Dios, avives cada vez más, Dios, nos ayudes a conocer tu voluntad, a hacer tu voluntad, Dios, a crecer en tus caminos. Favor, dejo en tus manos, Dios, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos rápidamente. Dice la palabra de nuestro Dios acá, ¿verdad? El propósito. En primer lugar, yo quiero y entiendo una de las cosas que nos habla este capítulo. Y una de las cosas, hermanos, principalmente el propósito de los dones que tenemos cada miembro en la iglesia del Señor. Cada miembro tenemos dones que Dios nos ha dado, pero el propósito de por qué Dios nos dio esos dones o para qué Dios nos los dio, cuál es el propósito principal que debe haber, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en nuestra mente para desarrollar ese don que Dios nos dio. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo del mismo capítulo, pero el versículo 7. El versículo 7 dice, pero a cada uno, dice, les dada la manifestación, dice, del Espíritu, dice, para provecho, ¿verdad? Dice, para provecho. O sea, en primer lugar, el Espíritu Santo se manifiesta y nos da dones a nosotros. A cada creyente Dios le dio un don para que pueda desarrollarlo, ¿verdad? En la congregación, en la iglesia, para provecho. Entonces, Dios nos los dio a nosotros para que sea de provecho a los demás, ¿verdad? A los que estamos en la iglesia, para que sea de provecho a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Para que puedan ellos ser beneficiados de ese don también. Entonces,
todo es para provecho. Entonces o debemos hacerlo o desarrollarlo nosotros para que sea provechoso, porque Dios con un propósito nos dio ese don. ¿Qué don tenés, verdad? ¿Qué don debes desarrollar? Dios nos lo dio para que sea de provecho en la casa del Señor, en la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿cuál es el propósito de los dones, verdad, espirituales que Dios nos dio? Otra cosa que también podemos ver aquí en estos versículos que leímos de este capítulo es para usarlos, ¿verdad?, en la iglesia para glorificar a Dios, porque cuando nosotros vamos viendo aquí, hermanos, todo lo que Dios nos está diciendo, todo lo que nos habla es obra de Dios. Los dones no vienen de nosotros, los dones vienen de Dios. Amén. De Dios, y hermanos, y es para que nosotros le demos gloria con esos dones, ¿verdad?, que se manifieste en nuestras vidas, para que los demás, ¿verdad, hermanos?, puedan tener provecho esos dones y lo usemos para glorificar al Señor. Si nosotros no lo usamos, ¿verdad?, no estamos glorificando al Señor. Entonces yo debo usar mi don para la gloria del Señor, con el propósito de usarlo para obedecer a la cabeza. Porque cuando Dios me da un don a mí y yo no lo uso, yo no estoy glorificando a Dios, ni estoy obedeciendo a la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Quién manda al cuerpo? La cabeza, el cerebro, ¿verdad, hermanos? Entonces es el que manda la orden a nuestros cuerpos, a nuestros miembros del cuerpo, y nuestros miembros obedecen a la orden de la cabeza, del cerebro. Entonces, esa cabeza es Jesús. Entonces, cuando Dios nos dio el don para que nosotros lo desarrollemos en la iglesia, y si nosotros no lo hacemos, entonces no estamos obedeciendo a la cabeza, no estamos obedeciendo a Cristo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos ese don para usarlo, hermanos, y así de esa forma estar siendo obedientes a Jesús. Ahí en el versículo 27 dice la palabra del Señor del capítulo 12, dice ahí: vosotros pues, dice, sois el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Dice Cristo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Dice, y miembros cada uno en particular. Entonces, hermanos, cuando nos ponemos a pensar nosotros que Dios nos da un don a cada uno de nosotros en la iglesia, desde cuando una persona se convierte a Cristo, Dios le da el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona, y el Espíritu Santo da un don a esa persona. Amén. A ese creyente. Entonces ese creyente necesita, ¿verdad, hermanos?, desarrollar ese don dentro de la iglesia. Entonces de esa forma se está sujetando a la cabeza para que el cuerpo en general pueda, hermanos, a mantenerse activo y pueda hacer, hermanos, funcionar mejor. Entonces si hay un miembro que le manda la cabeza la orden, ¿verdad?, y el miembro no lo hace, ¿verdad?, la cabeza le dice: a ver, muévete a la mano, y la mano dice: no, yo no me voy a mover, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Ese cuerpo no funciona bien. Si el cerebro, ¿verdad?, le dice al pie, y el pie se revela y dice: yo no voy a moverme, ¿cómo va a andar ese cuerpo? No va a poder caminar bien. Entonces, aquí va. Qué importante es, porque Dios quiso hacerlo de esta forma, que nosotros, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es el que da la orden, y nosotros como miembros obedecemos a Jesús. Entonces, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, en este versículo que vimos en el 27: vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, ¿qué es otro propósito? El propósito también, hermanos, que tenemos los miembros, que tenemos los dones, ¿verdad?, hecho con la necesidad de que todos, como dijimos hace un momento, funcionemos en unidad. En unidad.
El propósito, hermanos, es que todos estemos, ¿verdad?, cada vez más unidos, que cada uno de nosotros tengamos el mismo sentir, como dice la palabra de Dios, un mismo bautismo, una misma fe, ¿verdad?, un mismo Señor. Entonces, que todos nosotros podamos tener esa misma función, una función coordinada en el cuerpo. Por eso, cuando Dios nos hizo y nos da como ejemplo el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un pie quiere caminar para acá y otro quiere caminar para allá, ¿verdad? ¿Cómo estará ese cuerpo? No va a poder caminar para la dirección donde la cabeza está diciendo que vaya. Entonces, nosotros, hermanos, igual los miembros, es lo mismo. Debemos funcionar nosotros en unidad, para que ese cuerpo pueda, hermanos, ejercer bien cada función que se le ha sido encomendada. Y a nosotros como iglesia se nos ha encomendado, ¿verdad, hermanos?, el ser una luz, hermanos, el ir y predicar el evangelio, el dar testimonio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, el darle gloria al Señor Jesucristo. Entonces cada miembro debe estar sujeto a la cabeza y funcionar en unidad, coordinación, para que pueda funcionar, siendo obedientes, sujetos cada uno a Jesús, que es la cabeza. Dice ahí en el versículo 25 y versículo 26 del capítulo 12. Para que no haya, dice, desavenencia. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, dice, todos se preocupen los unos por los otros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, tiene que haber una unidad, una coordinación en unidad. No somos iguales, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes vivencias cada uno, ¿verdad? Diferentes ambientes, donde es nuestra familia, donde venimos. Y hermanos, pero claramente el Espíritu Santo es lo que nos lleva a nosotros a la unidad del Espíritu Santo, y también nos lleva, hermanos, la sujeción a la cabeza, para poder nosotros coordinar todos juntos y poder tener unidad. Entre más unido está el cuerpo, más fuerte estará y más lejos podrá llegar. Amén. Hay una frase, ¿verdad?, que dice que el que corre solo, dice, corre ligero, pero el que corre con muchos, dice, llega más lejos, ¿verdad? El que corre ligero, el que corre solo corre más rápido, pero el que corre con muchos llegará más lejos. Entonces, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, cuando los corredores van corriendo solos, ¿verdad?, no ven a nadie más a su lado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se cansan y dejan de correr. En cambio, en los maratones, cuando van corriendo, va un montón corriendo en un maratón, ¿verdad? Ven al otro, a los que van al costado corriendo, y van agarrando ánimo y fuerza, se están cansando, pero ven a otros que van corriendo ahí, también hacen su esfuerzo para llegar a la meta. Nuestra carrera, hermanos, nuestra carrera no es, ¿verdad?, de un tramo corto, sino que es un maratón. Es un maratón. Vamos corriendo todos la carrera que Dios nos dio, y cuando corremos todos en coordinación, sujetos a la cabeza, que es el cuerpo, vamos a llegar a la meta, ¿verdad? Vamos a seguir adelante porque nos animamos unos a otros, ¿verdad, hermanos? Nos cansamos, pero estamos ahí alentándonos unos a otros, y a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que se nos dio los dones, ¿verdad? También, hermanos, para que nosotros funcionemos en unidad. La iglesia son muchos miembros, pero tiene que estar coordinada, unida, ¿verdad?, para poder llegar y hacer el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Dice la Biblia, también la palabra de Dios nos dice, ¿verdad, hermanos? El Espíritu nos dio, Él lo hizo como Él quiso, porque Él así quiso hacerlo,
¿verdad? Y uno se pregunta, pero Dios, ¿por qué tú hiciste eso? No, porque Dios lo quiso hacer así. Es porque a Él le agradó que fuera así. Entonces dice ahí en el versículo, desde el versículo 4, ¿verdad? El versículo 4 del capítulo 12 nos dice, versículo 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y luego dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora, ¿por qué Dios tú me diste este don? Porque Dios quiso darte ese don. Hay dones que nosotros, ¿verdad?, tenemos por la gracia de Dios que el Espíritu Santo nos dio. No tenemos a veces el don que tiene la hermana o que tiene el hermano, pero Dios nos dio un don específico a nosotros para que lo hagamos funcionar y para que lo desarrollemos en la iglesia. Y Él, porque Dios quiso darnos ese don. Y aunque parezca insignificante o aunque parezca muy pequeño, pero es un don que Dios te dio para que se lleve, ¿verdad?, se desarrolle ese cuerpo, para que ese cuerpo camine, para que ese cuerpo siga adelante. Si no se desarrolla ese don, ¿verdad, hermanos? No solamente estamos siendo nosotros desobedientes a la cabeza, sino que hay otra cosa, ¿verdad, hermanos? También no estamos siendo, ¿verdad?, justos con los otros miembros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no funciona bien, ¿verdad?, el cuerpo, porque hay miembros que no ejercen su don, los otros llevan más cargas, ¿verdad? Llevan más cargas. Por ejemplo, a un cuerpo, ¿verdad, hermanos?, que no funciona un pie, le cuesta más esfuerzo moverse con un solo pie, ¿verdad? Le cuesta más esfuerzo. A un cuerpo que no funciona una mano, le cuesta mucho más hacer sus actividades que si tuviera las dos manos. Una persona que tiene un solo ojo, le cuesta más trabajo, ¿verdad?, hacer sus actividades por causa de que tiene solo un ojo. Alguien que no oye porque los oídos no funcionan, es más difícil. Entonces, cuando nosotros vemos, queridos hermanos, nosotros nos ponemos a ver de que que nosotros primero desobedecemos, en segundo lugar, no somos justos, ¿verdad? ¿Verdad? No nos preocupamos por los otros miembros para que todos estén funcionando y así el cuerpo funcione bien. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos dio como Él quiso para que no haya desaveniencia. Todos nosotros, hermanos, debemos estar contentos con Cristo, con el don que Él nos ha dado, y darle gloria a Dios y desarrollarlo mejor, ¿verdad? Cualquier don que sea, parezca muy pequeño, si lo desarrollamos, estamos dando gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios ahí, en este mismo versículo, del versículo 25, dice, para que no haya, dice, desavenencia, dice, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿verdad? Yo pienso, hermanos, ¿verdad?, debemos pensar en los demás, en la iglesia. Gloria a Dios por los que trabajan con los niños, gloria a Dios, ¿verdad?, por los que ayudan en diferentes ministerios, porque, hermanos, ¿verdad?, están siendo un apoyo, ¿verdad?, a la iglesia, para que la iglesia se mantenga activa. Y de hecho, eso es, si los miembros están activos, la iglesia está activa. Entonces, dice la palabra del Señor aquí, para que no haya me cuesta esa palabra, dice desavenencia, para que no haya desavenencia. O sea, vemos aquí, hermanos, para que dice eso, desavenencia, quiere decir que no haya desacuerdo, que no haya inconformidad, ¿verdad?, o que no haya discordia. Entonces, cuando hablamos, dice, para que no haya discordia, ni desacuerdo, ni inconformidad, sino que cada uno dé gloria a Dios por el don que Él nos ha dado y lo desarrollemos
lo mejor y estemos contentos, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha dado. Y claramente que Cristo, ¿verdad?, Él está contento también con el miembro que está desarrollando su don. Estamos dándole gloria al Señor. Cada uno funcione para que el cuerpo funcione. Entonces vemos, hermanos, estas dos cosas. Si yo no entiendo el propósito del don que Dios me dio y no lo llevo a cabo, entonces fallo a Cristo. Y fallo a los demás miembros. Y como vimos, ¿verdad?, tendrá más carga los otros miembros si hay miembros que no están desarrollando su don, el don que Dios nos dio. Y hermanos, para terminar, dice ahí la palabra del Señor, cuando Pablo nos habla de estos dones, luego nos habla de algo que él dice, en el versículo 31, dice ahí, procurad, dice, pues los dones mejores. O sea que Dios nos da un don, pero si yo puedo procurar algún otro don, yo debo desarrollarlo también, aunque no sea mi don, pero yo lo desarrollo, ¿verdad? Porque yo quiero, ¿verdad?, servir en la iglesia del Señor. Y me esfuerzo tal vez para desarrollar ese don, pero lo llevo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque quiero ser de bendición y quiero ser de provecho en la casa, en la iglesia del Señor y para los hermanos. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí habla del amor. Qué importante, hermanos, es hacer todas las cosas por amor. Amén. Por amor. Porque si lo hacemos por amor, no va a ser una carga. Si lo hacemos por amor, como dice la Biblia, que el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros lo hacemos por amor, aunque, ¿verdad, hermanos? Aunque tal vez no estoy de acuerdo en cosas, pero yo porque amo a Cristo, ¿verdad?, y porque amo con el amor del Señor a mis hermanos, yo voy a desarrollar lo que Dios me dio y aún me voy a esforzar para hacer algo más por causa del reino, ¿verdad? Para darle gloria a Dios porque amo al Señor y quiero servirle y quiero agradarle, me voy a esforzar aún más, ¿verdad, hermanos? Todo, dice la palabra de Dios, debe ser hecho con amor, y si lo hacemos con amor, va a salir mejor. Cuando uno hace con amor, las cosas salen mejor, ¿verdad? Que uno lo haga así, todo enojado, o a la fuerza, o forzado, ¿verdad? O nos sentimos con un peso, o estemos medio apáticos, indiferentes, y lo hagamos alá y se va, ¿verdad? No salen a veces muy bien las cosas. Entonces, lo mejor es hacerlo con amor, un camino aún más excelente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor. Ayúdanos, Dios mío, a desarrollar los dones que tú nos has dado. Amén. Y aún más allá, Dios, tú nos das la fuerza, la sabiduría, Dios, la gracia para hacer más de lo que tú nos das. Oh Dios mío, qué bendición es servirte, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor, y ese amor tan grande que tuviste para con nosotros has derramado en nuestros corazones para que nosotros te podamos servir por amor, y no sea, Dios, porque tengo que hacerlo o porque debo hacerlo, sino que sea algo que nazca en mí por gratitud a lo que tú has hecho por mí. Dios, por favor, ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia, ayuda a tu pueblo a que podamos servirte con el amor, con ese amor que tú tuviste para nosotros y tienes para con nosotros cada día, Señor. Por favor, ayúdanos a desarrollar esos dones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dios, por favor, danos de tu gracia a cada uno, por favor. Ayúdanos a entender este mensaje, cada uno de nosotros, por favor. Todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo tuyo morando en nuestros corazones para desarrollar el don que tú nos has dado. Si no lo sabemos, muéstranos a cada uno cuál es mi don y llevarlo a cabo para así darte gloria a ti, obedecerte y también ser de apoyo, de ayuda a cada uno de mis hermanos. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.